Un joven oficial peinaba los suburbios de Cedar Ridge cuando su perro se quedó paralizado de repente. El viento traía algo extraño, mitad gruñido, mitad recuerdo. Entonces, llegó el sonido que no pertenecía a ningún bosque. «Mantén la línea». Era débil, desgastado por el tiempo. Pero el perro lo sabía. Había oído esa voz antes. Lo que desenterraron en esa cabaña secreta reescribiría todo lo que el oficial creía saber sobre la muerte de su padre y lo que sucedió después. No fue justicia. Fue algo más profundo. Fue una reunión que debía haberse dado hace años. Pero antes de profundizar, ¿alguna vez has conocido a un perro que recordara algo que creías olvidado? Comparte tu historia en los comentarios. Y si crees que incluso los viejos héroes merecen una segunda oportunidad en casa, suscríbete. Porque esta historia podría recordarte que algunas lealtades nunca mueren. El cielo sobre Cedar Ridge, Montana bajo, y con densas nubes de nieve. La luz del amanecer se difuminaba en un pálido tono plateado al filtrarse entre las ráfagas de nieve. Los pinos se erguían como centinelas a lo largo de los caminos, con sus ramas cubiertas por la escarcha, y las calles estaban prácticamente vacías, salvo por el solitario zumbido de un camión de mantenimiento municipal. A las afueras del pueblo se encuentra un edificio de madera desgastada con un techo verde inclinado. El refugio de animales, Cedar Ridge, un lugar donde los animales callejeros encontraban segundas oportunidades, donde las cosas perdidas a veces regresaban, y donde criaturas destrozadas esperaban en silencio algo en lo que creer de nuevo. Sarah Keading llegó justo antes de las 7, como siempre con sus botas crujiendo sobre una fina capa de nieve. De 42 años, alta y longeva, con una cola de caballo color castaño rojizo descolorida, Sarah tenía la presencia de alguien que vivía la vida con dedicación. Anteriormente, una prometedora cirujana veterinaria en Denver, Sarah había regresado a su ciudad natal hacía 5 años tras una devastadora pérdida personal, la muerte de su hermano menor en un accidente de tráfico. Desde entonces había elegido la tranquilidad sobre el caos, los animales sobre las personas, y Cedar Ridge sobre cualquier otro lugar. Con los desconocidos, era cortés pero distante. Con los animales se suavizaba, a veces incluso sonreía. Abrió la puerta de cristal esmerilado y entró. El centro de rescate aún se estaba calentando. Los radiadores del pasillo principal se encendían con un ruido metálico. El aroma a virutas de cedro y lejía era tenue pero omnipresente. Colgó su abrigo, cogió el portapapeles de la recepción y comenzó sus revisiones diarias, pasando de perrera en perrera susurrando buenos días a los clientes habituales. La primera llamada llegó a la oficina justo antes de las 8. Era el cabo James Morelli, uno de los oficiales de transporte más jóvenes de la comisaría. «Tengo uno para ti», dijo con un poco de estática en la voz. K9 se llama Axel, de la unidad de bombas retirado. Dicen que cojea y tiene algunos problemas de comportamiento, pero nada de agresividad, solo un poco fuera de lugar. «¿Tienes espacio?». Sarah se deslizó por el pasillo. Tenían espacio. Siempre hacían espacio para los que nadie más quería. A las 8:40 la camioneta blanca de transporte del departamento llegó al estacionamiento trasero. La nieve se aferraba a sus neumáticos, dejando rastros de aguanieve tras de sí. El cabo Morelli, un hombre alto con el pecho como un barril y un corte de pelo rapado que hacía que su amplia sonrisa pareciera aún más joven, salió de ella. Era educado y alegre de una forma que hacía que la gente subestimara su agudeza. «Está atrás», dijo Morelli dando la vuelta para abrir las puertas dobles. No hizo ni un ruido en todo el trayecto. Dentro, agachado cerca del fondo de la jaula, estaba Axel. Era un pastor alemán grande, mayor que la mayoría, quizá de unos 12 años. Su pelaje era espeso, pero estaba deslucido por la edad, y su hocico estaba cubierto de gris. Tenía una oreja marcada como si hubiera sido mordida por una antigua herida, o quizás por metralla. Su pata trasera derecha mostraba evidencia de una lesión no en carne viva ni reciente, pero definitivamente recordada.
Sin embargo, no fue la lesión lo que impactó a Sarah. Fue la forma en que la miraba, no con miedo ni curiosidad, sino con ojo calculador, como si leyera algo en sus ojos. «Vamos, grandullón», dijo Mr. suavemente, atando la correa al collar de Axel. El perro salió con rigidez, apoyándose en la pata herida. Olfateó el aire una vez y luego volvió la mirada hacia la puerta abierta que había tras ellos. No ladró ni una sola vez. Sarah se acuclilló cerca de él, hablándole en voz baja y tranquila. «Hola, Axel. Bienvenido a Cedar Ridge». Axel no respondió, pero tampoco se apartó. Se quedó quieto mientras lo dejaban entrar. Melly llenó el formulario de admisión en el mostrador. Parece que tiene un largo historial. Ha estado bajo 3 cuidadores diferentes. El último falleció hace un tiempo, de un ataque al corazón. La unidad no quiso reasignarlo, así que lo retiraron, pero nadie lo acogió. Así que aquí estamos. Sarah asintió. No ha sido adoptado desde entonces. No. Ha estado pasando de un refugio a otro durante los últimos 6 meses. Nadie quiere un perro viejo, medio cojo, con una etiqueta de advertencia de «no apto para niños». Llevaron a Axel al ala tranquila de la parte trasera, donde se alojaban los residentes de larga estancia y las personas mayores. Las perreras eran más grandes, con almohadillas térmicas debajo de las camas. Axel se detuvo ante la primera puerta y miró a Sarah. Ella abrió la verja. «No pasa nada. Este es tuyo». Entró despacio, olfateando antes de acomodarse en el rincón más alejado. No tocó el bebedero. Simplemente se echó con la cabeza sobre las patas. Más tarde esa mañana, Sarah regresó a ver cómo estaba con una bandeja de pavo y arroz. No se había movido. Al arrodillarse para colocar la comida, vio una cicatriz en su pata trasera, curva, tenue y vieja, casi oculta bajo el pelaje. Una historia escrita en la piel olvidada por el papeleo. Extendió la mano con suavidad, rozando el pelaje cercano con los dedos. Axel no se inmutó. Al levantarse para irse, una voz la sobresaltó desde el pasillo. «Es él». Era Vince Maynard, el trabajador de mantenimiento. De unos 60 y tantos, encorvado tras años de transportar tuberías y levantar jaulas con manchas en las manos, y la costumbre de llevar caramelos duros en el bolsillo de la camisa. Rara vez hablaba mucho, pero cuando lo hacía solía merecer la pena escucharlo. Sarah se giró. «¿Qué quieres decir? Ese perro, juro que es el viejo perro de Dan Blake». Sarah parpadeó. Dan Blake, el oficial que murió en el incendio del almacén. Vince asintió lentamente. En 2013 las denuncias de bombas se descontrolaron. Dicen que el perro salvó a 2 novatos y sacó a uno él mismo. Nadie confirmó si sobrevivió, pero míralo. Esa cojera y esos ojos. Tenía unos ojos así, siempre observando. Miró a Axel. Él la observaba con las orejas ligeramente levantadas y respirando lentamente. Vince sacó un trozo de caramelo de su bolsillo y lo desenvolvió distraídamente. «Solían venir a mi tienda. Dan y el perro siempre están juntos. Nunca iba a una llamada sin él. Después de la muerte de Dan, nunca volví a ver al perro». Sarah no respondió, solo miró fijamente a Axel. Por primera vez meneó la cola. No con entusiasmo, no rápido, solo un solo movimiento pensativo. Tal vez susurró. «Llevabas tiempo esperando a alguien que te recordara». El aire matutino en Cedar Ridge era más limpio que cualquier otro que Ryan Blake hubiera respirado en meses. El pino fresco y la nieve se filtraban por las ventanillas abiertas de su Ford Bronco destartalado, mientras pasaba por las afueras del pueblo, con la mano enguantada apoyada sin apretar en el volante. El cielo era de un gris pálido y sin sol, de esos que prometían más nieve al anochecer. Una bandada de cuervos alzó el vuelo desde un campo helado a su paso, cortando el cielo con sus alas negras. El pueblo parecía observarlo mientras conducía escaparates soñolientos, restaurantes cerrados, señales de stop medio enterradas. Silencio. Ryan tenía 25 o 6 años. Era alto y corpulento, con la fuerza esbelta de alguien que corría más, para pensar que para entrenar. Su rostro conserva la misma mandíbula cuadrada,
y la mirada penetrante y alegre de su padre Dan Blake. Aunque la expresión de Ryan era mucho más suave, llevaba su placa con discreto orgullo escondida dentro de la chaqueta, en lugar de exhibirla. Recién salido de la Academia de Policía Estatal, había solicitado su primer destino específicamente en Cedar Ridge, un puesto pequeño y rara vez reasignado, pero el último lugar donde su padre había servido antes de su fallecimiento en 2013. Ryan tenía 14 años cuando ocurrió, y aunque había memorizado cada línea del informe policial, cada artículo borroso, cada susurro en el funeral, nunca entendió por qué aún sentí que solo se había contado la mitad de la historia. Aparcó junto al refugio de animales con paneles de cedro, con el motor en marcha mientras se enfriaba. El letrero de madera crujió con el viento. Rescate Animal Cedar Ridge. Toda vida importa. No era solo una visita. Se había ofrecido como voluntario para el programa piloto K-9, que el departamento local intentaba reactivar. Hoy conocería a los candidatos. Dentro del refugio olía a serrín y desinfectante, y un suave zumbido de luz fluorescente zumbaba como abejas. Detrás del mostrador de recepción había una mujer a la que aún no conocía, Sarah Kedding. Levantó la vista de su portapapeles. «¿Puedo ayudarle?» Ryan dio un paso adelante, se quitó el guante y extendió la mano. «Oficial Ryan Blake, estoy aquí para la evaluación canina. Sarah Kedding, ¿verdad?» Ella asintió estrechándole la mano brevemente. «Soy yo. Llega temprano. Tenía curiosidad», dijo con una leve sonrisa. «Pensé en familiarizarme con el lugar». Sarah lo observó un segundo más de lo estrictamente necesario. Él no se dio cuenta. Sus ojos ya estaban escudriñando el pasillo más allá de ella, donde se oían arrastrar los pies ahogados y algún que otro ladrido. Vio cómo sus hombros se tensaban no por nervios, sino por reconocerlo. Esa postura no era la de un extraño en un lugar nuevo. Era la de alguien que regresa a casa y se encuentra con fantasmas. «Puedo mostrarte a los candidatos», dijo Sarah finalmente. «Solo hay 3 que encajan en el perfil, pero solo unos realmente únicos». Caminaron juntos por el pasillo lateral. Sarah, siempre reservada, se sorprendió observando cómo se movía Ryan. Había cautela en sus pasos, pero no vacilación, como si se estuviera preparando para algo, no huyendo. Se detuvieron frente a la perrera de Axel. «Era un perro policía», dijo Sarah. «Jubilado de 12 años, quizá mayor. Llegó hace unos días. No reacciona mucho a nadie, excepto a que lo observemos». Abrió el pestillo con cuidado y se hizo a un lado. Axel levantó la cabeza fijando la mirada en Ryan en cuanto apareció. La quietud fue inmediata, eléctrica. Axel se puso de pie lenta pero deliberadamente, apoyando ligeramente la pata trasera. Sus orejas se crisparon. Entonces extrañamente olfateó el aire una vez y emitió un sonido que no era exactamente un gemido, sino más bien un zumbido profundo y profundo, como si recordara algo inalcanzable. Ryan se agachó dejando que Axel se acercara. «Hola, amigo», dijo en voz baja. «¿Me recuerdas a alguien?» Axel dio 2 pasos cautelosos hacia adelante, se detuvo y se sentó con la mirada fija en Ryan. Ryan parpadeó. «¿Es normal?», no respondió Sarah con los brazos cruzados. «Para nada». Más tarde, tomando un café caliente en la oficina de Sarah, Ryan le contó la historia. Su padre, Dan Blake, había servido en Cedar Ridge como parte del escuadrón antibombas. «Tenía un compañero», dijo Ryan, «un pastor alemán. Solo lo vi unas cuantas veces, pero recuerdo su mirada como si pudiera leer una habitación antes de que alguien más entrara». Sarah le entregó una carpeta con los expedientes de admisión de los candidatos. Los Axels eran delgados. No figuraba ningún nombre antes de la llegada, solo la nota. Trasladado de un centro canino de larga estancia, jubilado sin interés, en adopción con historial de servicio incompleto. Ryan lo hojeó en silencio. Luego metió la mano en su chaqueta y sacó una foto arrugada y amarillenta,
Muestra a un hombre uniformado arrodillado junto a un gran pastor alemán frente a un edificio de ladrillo. Ryan la dejó sobre el escritorio. Esa es la foto de mi padre tomada un mes antes de morir. Sara la recogió con cuidado. La esquina inferior parecía haber sido rasgada a propósito, y lo único visible del perro era una pata delantera. El pelaje oscuro cantaba en el borde. Quemado. Ryan tocó la foto. Ese pelaje quemado durante una explosión de entrenamiento controlada. Papá me dijo que el perro se negó a retirarse, se mantuvo firme y aguantó la presión para proteger a un oficial más joven que había caído. Sara abrió mucho los ojos. Axel tiene una cicatriz de quemadura en el mismo lugar. Ryan se recostó y me miró como si te conociera. Sara terminó. Regresaron a la perrera de Axel. Esta vez Sara dejó que Ryan abriera el pestillo. ¿Axel? Llamó Ryan con dulzura sin saber por qué había elegido ese nombre. Biesel respondió de inmediato, se levantó. Caminó con las orejas erguidas. Ryan parpadeó. «Estás bromeando». «No lo estoy», susurró Sara. Ese era el nombre escrito brevemente en un viejo formulario de admisión antes de que lo transfirieran. Cuando Ryan se arrodilló de nuevo, Axel se acercó lo suficiente como para apoyar la cabeza contra el pecho del oficial. Nadie se movió. Afuera el viento había arreciado empujando la nieve fina contra las ventanas y las sábanas. Ryan extendió la mano y acarició la oreja de Axel. «Lo conocías, ¿verdad, mi papá?» Axel se lamió la mano una vez. Luego apartó la mirada como si asintiera, pero ya no hablara. Ryan se enderezó lentamente mirando a Sara. «Quiero solicitar que me lo quede al menos durante el periodo de evaluación». Sara asintió lentamente, sí. «Creo que ya ha elegido». La nieve había vuelto a caer cuando Ryan regresó del refugio con Axel en la parte trasera del Bronco, envuelto en una vieja manta de lana que olía ligeramente a pino y antiséptico. Las carreteras estaban tranquilas y la nevada lo acallaba todo. Ni bocinazos ni voces, solo el zumbido de los neumáticos sobre la nieve derretida y el suave silbido del viento que se arremolinaba entre los pasos de montaña. Cedar Ridge dormía tras sus persianas, sin percatarse de que algo enterrado hacía tiempo había empezado a despertar. Ryan vivía en un modesto alquiler a las afueras del pueblo, una cabaña gris de una sola planta con el revestimiento agrietado, y una chimenea que no funcionaba, a menos que se le diera el toque justo. El interior estaba limpio, pero era sobrio. Un sofá demasiado pequeño para su figura, una mesa de centro destartalada, una foto enmarcada sobre la repisa. Su padre, el agente Dan Blake, con su uniforme de gala de pie junto a un coche patrulla abrazando a un joven pastor alemán. La foto se había desvanecido con el tiempo, pero la emoción que reflejaba no. La sonrisa de Dan, siempre más segura de la que Ryan jamás había logrado imitar, irradiaba a través del cristal. Ryan la observó fijamente mientras Axel entraba. Olfateó una vez y luego se acostó tranquilamente junto a la chimenea sin que nadie se lo dijera. Era como si el perro hubiera vivido allí. Antes supiera dónde descansar y qué no tocar. Encorvó su figura envejecida en una media luna y cerró los ojos. Ryan se sentó en el sillón reclinable y sacó una caja de cartón de debajo de la mesita auxiliar. La caja tenía una etiqueta escrita a mano por su madre: Dan Efectos Personales. Su madre había fallecido hacía un año, y Ryan solo recientemente se había atrevido a abrir el contenido. Dentro había recuerdos certificados descoloridos, una placa de jubilación que nunca llegó a entregarse, 2 cuadernos rotos y una grabadora de mano destartalada. Ryan lo recogió sopesándolo en la mano. Pulsó el botón de reproducción. Siseó una estática. Entonces una voz grave, firme y cansada se abrió paso. «Soy Blake, 0623 AM. El almacén de registro de preentrada Sitio 4 y Haverhill parece abandonado, pero con señales de movimiento reciente. Esperando refuerzos. El perro Axel con correa». Al oír la voz, Axel levantó la cabeza. Sus orejas se crisparon y su cola golpeó el suelo con un solo golpe lento. Ryan parpadeó. «¿Te acuerdas?»
Le dio al botón de parada y avanzó rápidamente a la siguiente sección. Más estática que nota para archivar. El incidente en el campo de entrenamiento no fue un accidente. Alguien retiró la carga antes de tiempo. Nadie dice nada, pero algo no va bien en la cadena de mando. No desde que reasignaron a Vargas. Ryan pausó la reproducción. Vargas. El nombre no figuraba en las notas oficiales del caso. Abrió su portátil y accedió al archivo público archivado desde el servidor del departamento. El informe sobre la muerte de Dan estaba marcado como archivo cerrado. Causa explosión por fuga de gas. Accidental. No se mencionaba ningún registro previo a la entrada. No se mencionaba a nadie llamado Vargas. Frunciendo el ceño, abrió su correo electrónico. Había recibido un nuevo mensaje esa mañana. Sin remitente ni asunto, solo un archivo adjunto con la etiqueta Incidente en el almacén. Blake, 2019. Opia. Dudó un momento y lo abrió. Imágenes de vigilancia en blanco y negro granuladas claramente de la cámara de seguridad de un edificio cercano. Mostraban el almacén carbonizado y derrumbándose en la última imagen, pero una foto en particular lo detuvo en seco. Primer plano del suelo nevado detrás del almacén marcado por claras huellas caninas que conducían a un fino rastro de sangre. El ángulo era extraño, como si la cámara hubiera estado grabando desde un lateral casi olvidada. El expediente oficial no mencionaba ninguna evidencia de sangre. Se acercó rápidamente al sendero, siguiéndolo hasta donde se detuvo de repente justo al lado de un trozo de hormigón quemado. ¿Qué demonios dejaron afuera?, argumentó Ryan. Más tarde esa noche, le llevó la imagen impresa a Sarah al rescate. Estaba en su oficina con las mangas arremangadas, ordenando el inventario de vacunas. Su postura era recta, pero no la tensa que solía pasar largos días de pie. Sarah levantó la vista cuando entró. «Pareces haber visto un fantasma». «Creo que sí». Dejó la fotografía sobre el escritorio. Ella la examinó con el ceño fruncido. «Es del mismo caso». Él asintió. «Incendio de almacén en 2019. Mi padre. Ese rastro, las huellas de perro». Axel ha llegado. Fíjate en la forma y el espacio. Cojeaba. Es una puerta que favorece. Sarah entrecerró los ojos. Pero esto no estaba en el archivo. Lo sé. Alguien lo envió por correo electrónico anónimo esta mañana junto con esto. Le dio un golpecito a la grabadora. Hay un registro de audio. Mi padre sospecha de alguien dentro del departamento. Un nombre. Vargas. Sarah se recostó lentamente. Vargas. Recuerdo ese nombre. Era técnico en explosivos y luego simplemente desapareció de la lista. Todos decían que había aceptado un trabajo de oficina. Un tipo tranquilo, un poco corpulento, usa la misma corbata beige todos los días. Ryan negó con la cabeza. No figura en ninguno de los registros de personal supervivientes. No hay rastros documentales desde 2018. Un suave gemido los interrumpió. Axel había entrado en la oficina atraído por las voces. Se acercó al escritorio y se tumbó pesadamente a los pies de Ryan. Sarah observó cómo el perro apoyaba suavemente el hocico contra la bota de Ryan, con la mirada fija entre la foto y la grabadora. Ryan bajó la mirada. Sabe que algo pasó, algo malo. Simplemente no sé qué. Sarah guardó silencio un momento. Pero algunos perros no olvidan, ni en los huesos, ni en la sangre. Esa noche, de vuelta en la cabaña, Ryan estaba en la pequeña cocina mirando por la ventana escarchada, mientras Axel yacía cerca. Había dejado de nevar. La luz de la luna cubría el patio. Todo parecía demasiado quieto. Ryan volvió a coger la grabadora y pulsó el botón de reproducción. Si me pasa algo, no dejes que lo guarden. No dejes que entierren lo que pasó. Vargas. No estaba solo. Axel levantó la cabeza. Ryan susurró: no los dejaré ir. El camino a las afueras de Cedar Ridge
serpenteaba como una cinta a través de campos helados y densos pinos. Ryan conducía con una mano en el volante, la otra descansando distraídamente cerca de Axel, quien estaba sentado erguido en el asiento del copiloto con la mirada atenta y una postura alerta, a pesar de su edad. Era temprano, apenas las 6 y el sol invernal aún no había ascendido por encima de las montañas. Afuera todo era azul y gris, un mundo que aún contenía la respiración. Ryan no le había dicho a nadie a dónde iba, y menos a Sarah. Ella le habría advertido que no lo hiciera. Protocolo, seguridad, todo lo racional, pero algo en su interior, y más apremiantemente en el comportamiento de Axel, lo había llevado a superar la cautela. Desde que escuchó las grabaciones, Axel había estado inquieto. Caminaba de un lado a otro cerca de la puerta, atento al más mínimo sonido, como si esperara una orden que nunca llegaba. Cuando Ryan le mostró la foto de vigilancia del correo electrónico, esas huellas manchadas de sangre, Axel pegó la nariz al papel, olfateó una vez y luego ladró. Un sonido profundo y singular de reconocimiento. Ahora se dirigían al lugar donde Dan Blake había muerto. El almacén ya no figuraba en ningún registro de propiedad activo. Tras el incendio, la estructura fue declarada inhabitable y sellada por la ciudad. Pero pueblos pequeños como Cedar Ridge no eran muy cuidadosos con el mantenimiento. La cinta adhesiva de la ciudad había desaparecido hacía tiempo, y la puerta de malla oxidada seguía abierta con las bisagras chirriando cuando Ryan la apartó. El edificio se alza como un cascarón de lo que fue paredes quemadas, techo parcialmente derrumbado, y hiedra enroscándose a un lado como la naturaleza intentando borrar los errores del hombre. Ryan ajustó su linterna y enfocó a Axel. ¿Estás seguro de esto? Axel no lo miró. Ya se movía lento pero concentrado, con el morro bajo y la cola rígida. Los condujo no hacia la puerta principal, sino por un lateral donde una estrecha entrada de servicio yacía medio oculta tras palés viejos y escombros. Ryan lo siguió con cuidado de pisar donde pisaba Axel. Dentro el aire estaba cargado de moho y hollín. La madera carbonizada crujía bajo los pies. La luz del sol se filtraba a través de las vigas fracturadas, iluminando las nubes de polvo que flotaban como fantasmas. Axel se detuvo cerca de lo que quedaba de una oficina probablemente usada para el registro de archivos. Las paredes estaban ennegrecidas, pero un archivador metálico oxidado y doblado permanecía intacto. Ryan lo forzó con una palanca. Solo había ceniza y restos retorcidos de carpetas. Axel resopló y se giró, adentrándose en el almacén. Ahora se movía más rápido, impulsado por algo que Ryan no podía ver. Entonces se detuvo, ladró una vez y pateó el suelo. Ryan se acercó con cautela, iluminando el espacio con su linterna. Parecía un muelle de carga vacío, pero al impactar el cortafuegos algo brilló. Un casquillo vacío del calibre 9 Lituania. Lo recogió y lo acercó a la luz. «Del mismo tipo que llevaba mi padre», susurró. Entonces Axel gruñó bajo y profundo y se abalanzó hacia una pila de estanterías derrumbadas. Ryan corrió tras él con el corazón latiéndole con fuerza. Axel había empezado a excavar entre los escombros cubiertos de hollín, con una fuerza sorprendente para su edad. Cuando Ryan se arrodilló para ayudarlo, encontró bajo los escombros un objeto ennegrecido, un encendedor grabado en latón. Limpió la suciedad de un costado, dejando al descubierto las palabras grabadas en su lomo: «Mantén la línea». Ryan se quedó sin aliento. Conocía esa frase. Había sido el lema de su padre, escrito en la parte interior de la puerta de su casillero, murmurado como una oración antes de cada turno. Axel estaba sentado a su lado, observándolo con atención. «¿Dónde encontraste esto?», murmuró Ryan. «¿A dónde ibas después?». Axel se levantó de repente, se giró hacia la parte trasera del almacén y volvió a crecer. No al encendedor, sino a la oscuridad. Había algo más allá de la pared del fondo, algo tras una pila de barriles chamuscados. Axel ladró el tipo de ladrido que resonaba con urgencia. Ryan apartó los barriles y encontró una sección de yeso que no combinaba con el resto, más limpia, más nueva, ligeramente curvada hacia afuera.
Ryan la golpeó hueca. Metió la mano en el cinturón para sacar una multiherramienta y hurgó en las costuras. Al cabo de un momento, el panel cedió revelando una cavidad poco profunda, apenas lo suficientemente grande como para ocultar un pequeño bulto. Dentro había una carpeta manila envuelta en plástico y con los bordes quemados. La sacó y la abrió con cuidado. La primera página era una foto fija de una cámara corporal. Un hombre, Dan Blake, encuadrado en un movimiento borroso, sosteniendo una linterna con la boca abierta a media orden. La marca de tiempo lo situó minutos antes de la explosión. La segunda página muestra un ángulo lateral de Dan girando la cabeza con los ojos muy abiertos y a otro hombre justo fuera de foco. El contorno del uniforme del otro hombre no tenía placa, y en la esquina inferior la pata de un perro en pleno movimiento se veía borrosa con el pelaje visiblemente quemado. Ryan recorrió la imagen con el pulgar. «Eres tú, ¿verdad?», gimió. Axel no respondió, pero dio un paso adelante y apoyó la pata en el borde del panel hueco. Luego se giró, trotó de vuelta al centro del almacén y empezó a dar vueltas en una zona específica del suelo. Volvió a ladrar, esta vez más agudo, y se detuvo sobre un trozo de hormigón ennegrecido. Ryan se arrodilló. «¿Qué pasa?», Axel rascó una vez, 2 veces. Ryan notó una estrecha costura en las tablas del suelo. Quitó la ceniza y el hollín dejando al descubierto una trampilla soldada en los bordes, pero con un tirador anillado deformado por el calor. No era grande, apenas lo suficiente para que un hombre pasara. Un almacén subterráneo, supuso Ryan. Tiró. El metal chirrió en protesta y la trampilla se abrió. Una ráfaga de aire frío se elevó desde abajo, densa de tierra húmeda y moho. Ryan apuntó su linterna hacia abajo. Unas viejas escaleras de hormigón descendían a un espacio estrecho. Axel volvió a gruñir. «Quieto», dijo Ryan automáticamente, pero Axel no lo escuchó. Avanzó hacia la oscuridad. Ryan lo siguió. Las escaleras de hormigón descendían en espiral hasta un estrecho espacio parecido a un búnker bajo el almacén. El aire se humedecía con cada paso cargado de moho, cobre y tierra vieja. Ryan mantenería la linterna baja iluminando con la luz cajas rotas, papeles esparcidos y estantes oxidados que se hundían bajo el peso del tiempo olvidado. Axel descendió tras él lento pero decidido, moviendo sus viejas patas con la seguridad de un perro que sigue un recuerdo en lugar de un olor. Al fondo el espacio se abría a una cámara rectangular sin ventanas llena de archivadores y taquillas rotas. Alguien había usado este lugar hacía mucho tiempo y se había marchado a toda prisa. Había papeles esparcidos por el suelo. Los restos de una taza de café yacían destrozados en un rincón. Una silla plegable volcada yacía de lado cerca de un escritorio agrietado con los cajones entreabiertos. Ryan dio un paso adelante observando la habitación lentamente. El silencio se siente profundo y antiguo, como si lo que hubiera sucedido hubiera manchado las paredes. Axel se acercó a la pared del fondo, sorbió por la nariz y luego exhaló un susurro de vino bajo e inseguro. Ryan lo siguió y entonces lo vio. Una bolsa de lona chamuscada debajo de un armario metálico se había fundido parcialmente en el suelo. Se agachó tirando suavemente hasta que la bolsa se soltó. La cremallera estaba oxidada, pero cedió tras un instante de esfuerzo. Dentro había suministros tácticos estándar. Una radio de repuesto, una linterna de emergencia, un bidón de agua medio vacío. Y en el fondo 2 cosas que paralizaron a Ryan. Un disco duro externo compacto sellado, en una funda ignífuga, y una pequeña libreta de cuero deformada por los bordes con el nombre D. Blake, aún visible en una caligrafía dorada descolorida. Ryan se sentó en el suelo ignorando la humedad y abrió el cuaderno. Las páginas estaban cubiertas de tinta, la letra de su padre pulcra y metódica, escrita con la misma tipografía en bucle que Ryan había visto alguna vez en tarjetas de cumpleaños y listas de tareas pegadas en el refrigerador. Están observando desde dentro. Vargas no está solo. 2 posibles sospechosos usan el almacén como punto de transferencia. Hay evidencia de paquetes controlados. Axel, alertado sobre residuos químicos desconocidos,
cerca del muelle de carga, informará con imágenes. Ryan tragó saliva. Había más entradas, pensamientos inconexos, mensajes a medias, observaciones recortadas que insinuaban paranoia, pero nunca divagaciones. No eran las notas de un hombre que perdía el control. Eran las notas de alguien que se acercaba a algo importante. Pasó a la última página. Allí, doblada y pegada con cinta adhesiva en la contraportada, había una carta manuscrita. El sobre estaba amarillento con los bordes curvados. Nunca había sido cerrado. En la esquina superior, a Ryan le temblaban las manos al abrirlo. Hijo, si estás leyendo esto es que no pude despedirme como quería. Sé que no es lo que quieres oír, pero a veces la justicia no es limpia. A veces está enterrada. He pasado los últimos 6 meses intentando deshacerme de algo podrido. Aunque me cueste todo, quiero que sepas que nunca dejé de ser tu padre. Y Axel es más que un perro. Es familia. Si aún está ahí, confía en él. Te llevará más lejos que yo. Mantén la línea siempre. Papá. A Ryan se le hizo un nudo en la garganta. Se pasó una mano por la cara mirando al suelo un buen rato antes de que Axel le diera un empujoncito en el hombro. La mirada del perro era firme, tranquila, como si hubiera sabido desde el principio que este momento llegaría. Ryan cogió el disco duro externo, lo conectó al puerto de la tableta de su mochila y revisó las carpetas. Encontró una etiquetada como Keamens C4. La abrió. El video estaba granulado, distorsionado por la estática en las esquinas. Grabación de la cámara corporal. La voz de su padre sonaba por el altavoz, áspera, entrecortada, sin aliento. Unidad 24 a pie. Sospechosos huyendo hacia el norte por detrás del almacén principal. Un eje de perro policía los persigue. La grabación es errática. Un movimiento borroso de Dan saltando una valla. La luz de la linterna rebotando en el asfalto, una sombra que se acerca rápidamente. Otra voz ladró en la distancia. Entonces se oyó el sonido que Ryan jamás olvidará. Disparos, 2 estallidos agudos. La cámara giró de lado y la pantalla se quedó en negro unos segundos antes de volver a encenderse. Esta vez las imágenes eran desde el suelo. Ryan apenas distinguió a su padre en el pavimento. La sangre le cubría el uniforme. Una voz gritó y luego con claridad: «Déjame, Axel, vete». Pero la grabación no terminó ahí. En medio del caos, un frenesí de movimiento. Un gruñido. Axel saliendo disparado del encuadre. Un golpe sordo, un grito, el sonido de un forcejeo, más disparos. Y luego, silencio. La imagen volvió a tambalearse al girar la cámara, grabando desde el suelo el regreso de Axel herido y cojeando. Le dio un codazo a Dan en el costado y se tumbó a su lado inmóvil. Ryan parpadeó a pesar del escozor en los ojos. Reprodujo el video. Esta vez notó algo diferente. Una voz baja, casi reclamante, justo después del disparo. Objetivo neutralizado. Consigue los archivos. ¡Fuera! Era una voz que reconoció. La había oído antes en grabaciones antiguas. Era el capitán Leon Mercer, el supervisor directo de su padre en aquel entonces. Ryan detuvo la grabación. Mercer había sido ascendido poco después de la muerte de Dan, transferido a otra comisaría. Ryan le había estrechado la mano al hombre en el funeral, pero no lo había visto desde entonces. Miró a Axel. Lo sabía. Axel emitió un gruñido bajo, casi imperceptible. Ryan se puso de pie con el cuaderno en una mano y el disco duro en la otra. No hemos terminado. Mientras subían las escaleras, Ryan se detuvo a mitad de camino y se giró para mirar la habitación oscura de abajo. «Te lo prometo, papá», susurró. «No estabas solo». Axel le tocó la pierna suavemente y lo siguió hacia la luz naciente. La mañana siguiente no trajo sol, solo cielos bajos y grises que se cernían sobre el pueblo como un secreto aún por confesar. La escarcha se arremolinaba en los bordes de las ventanas de la cabaña de Ryan, y el silencio reinaba en el interior, roto solo por el ocasional golpe de la cola de Axel contra el suelo cada vez que Ryan se movía.
Ryan estaba sentado a la mesa de la cocina con el portátil abierto y el disco duro externo conectado. En la pantalla, uno al lado del otro, había dos registros forenses. Uno del informe policial oficial sobre la muerte de Dan Blake. La otra era una hoja de laboratorio anónima, enviada a Ryan la noche anterior a través de un foro de mensajes cifrados que había usado para trabajos académicos de investigación. La información no estaba firmada, pero contenía una imagen que Ryan reconoció. Al instante, la mancha de sangre de la foto de vigilancia detrás del almacén, junto con un perfil de ADN extraído. El informe oficial afirmaba que era de Dan. El nuevo perfil contaba una historia diferente. Lo comparó con una búsqueda interna en los archivos de personal del departamento redirigida mediante una credencial secreta que el sobrino de Sarah, experto en informática, le había ayudado a recuperar durante una cena olvidada hacía 2 semanas. La coincidencia tardó menos de 1 minuto. La sangre no pertenecía a Dan Blake. Pertenece a un hombre llamado Thomas Carrion, un electricista contratado que había sido asignado a un trabajo temporal en el almacén en 2019. El nombre de Carrion nunca había aparecido en ninguna versión del expediente del incidente. Ni obituario, ni familiares conocidos, ni informe de fallecimiento, nada. A Ryan se le aceleró el pulso. Si Carrion había muerto en el lugar, ¿por qué no constaba en el registro? ¿Por qué solo aparecía Dan Axel? Estaba sentado a su lado, observándolo atentamente. El perro entrecerró los ojos cuando Ryan hizo clic en la foto de identificación de Carrion. Era un hombre delgado de unos 40 años con la piel dañada por el sol, un corte de pelo al revés y una mueca permanente en las líneas de expresión alrededor de su boca. Llevaba un chaleco de trabajo color canela y una placa que decía Servicios Eléctricos PowerTech. Ryan se levantó, agarró su abrigo y miró a Axel. Vamos a averiguar qué le pasó al señor Carrion. La dirección relacionada con el historial laboral de Carrion se encontraba justo al sur de Cedar Ridge, tras un tramo de cercas destartaladas y buzones oxidados. La casa era un rancho bajo y achaparrado de una sola planta, pintado de un blanco descascarillado. La maleza muerta invadía el porche, y la entrada no había visto ni una sola rueda en meses. Ryan aparcó junto a la acera. El aire era gélido, y en algún lugar cercano un cuervo graznó una vez, y luego se cayó. Axel saltó del asiento del copiloto e inmediatamente empezó a olfatear el aire con la postura tensa, casi con cautela. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta. «No te acerques», murmuró Ryan. Dentro la casa estaba a oscuras. Un leve olor a moho y polvo impregnaba las paredes. La sala estaba abandonada. Una taza de café aún sobre la mesa, un viejo televisor parpadeando estáticamente. Platos en el fregadero. Un abrigo en la percha, pero ni rastro de vida. Axel olfateó las tablas del suelo, deteniéndose una vez cerca del pasillo trasero antes de levantarse. Ryan lo siguió. Una de las puertas estaba entreabierta. La oficina de Carrion, a juzgar por las herramientas y los viejos paneles de interruptores apilados en el interior. Pero el detalle más revelador no estaba en el desorden. Era la falta de cables de la torre del ordenador y un círculo de polvo donde claramente había estado durante años. La habían quitado recientemente. Alguien había estado allí. Ryan examinó las paredes. En un rincón medio escondido tras unas botas polvorientas, vio una caja de seguridad metálica. Dentro, facturas, algunos recibos viejos y una fotografía rota, borrosa pero inconfundible. Carrion estaba de pie junto a otro hombre más alto, con el rostro oculto las mangas del uniforme, posiblemente de la policía. «¿Por qué no estabas en el archivo, Thomas?», argumentó Ryan. «¿Qué hacías en ese almacén?», Axel ladró fuerte y seco. Ryan se giró. Se oyeron pasos en el patio delantero. La puerta de un coche se cerró de golpe. Había alguien allí. Ryan se guardó la fotografía en el bolsillo, salió del pasillo y susurró: «Aquí atrás, chico. Vamos». Esa tarde Ryan estaba sentado afuera de la comisaría en su Bronco con las manos agarrando el volante. Las palabras se repetían en su cabeza. «Consigan los archivos. Vayan».
la voz de Mercer en la grabación de la cámara corporal. Y ahora, un segundo muerto del que nadie había dado cuenta. Alguien que había trabajado en el almacén, pero desapareció como un fantasma. Ya no podía mantenerlo en silencio. Necesitaba refuerzos o al menos claridad. Entró en la comisaría y solicitó una reunión con su supervisor, el capitán Elias Ward, un hombre de casi 60 años alto con bigote plateado y una mirada de decepción constante que no siempre significaba enojo. Ward era un policía de la vieja escuela, tranquilo, le gustaba el café solo y sus archivos con clips. Había sido amable con Ryan desde su llegada, pero distante como alguien que conocía demasiado bien a su padre como para hablar de él con facilidad. Ward le indicó a Ryan que entrara en su despacho y se dirigió a la silla. ¿De qué se trata esto? Ryan cerró la puerta tras él. Necesito hablar extraoficialmente. Se trata del caso de mi padre. Ward sollozó y juntó las manos. Vean, ese caso se resolvió por accidente. Explosión de la tubería de gas. No lo fue, respondió Ryan con firmeza. Había otro hombre allí, Thomas Carrion. Murió. Encontré pruebas de ADN en un archivo de cámara corporal. Mi padre sospechó de una implicación interna. Mencionó a Mercer. Hay más, pero necesito acceso total. Ward entrecerró los ojos ligeramente, pero no respondió. Ryan se inclinó. Si Mercer ordenó esa limpieza y silenciaron a Carrion, esto no es solo un caso sin resolver. Es un encubrimiento. Ward guardó silencio un buen rato. Luego se levantó y caminó hacia las persianas ajustándolas ligeramente. Te voy a dar un consejo, dijo lentamente. A veces cuanto más te acercas a la verdad, más te duele. ¿Aún quieres llevar esa placa? Ryan frunció el ceño. ¿Qué dices? Ward se giró con la mirada fija. Ahora te digo que dejes de indagar. Esto ya no es la academia. Si llevas esto más lejos, acabarás sin placa y sin un objetivo al que culpar. Ryan se levantó con la mandíbula apretada. ¿Sabes algo? La voz de Ward bajó. Sé que los hombres mueren por causas que no pueden demostrar, y a veces el sistema al que servimos elige el silencio. Ryan retrocedió con el corazón latiéndole con fuerza. Entonces cavaré por mi cuenta. Ward no lo detuvo, pero mientras Ryan escapaba, sintió el peso de todas las miradas en la estación presionando su espalda. Afuera, Axel esperaba cerca de la camioneta, meneando la cola suavemente, ajeno a las líneas que se trazaban tras las puertas cerradas. Brian abrió la puerta y lo miró. ¿Acabamos de cruzar la verdad?, ladró Axel en voz baja. Brian asintió. Bien. La nieve en Cedar Ridge se había ablandado bajo una breve ola de sol, pero el frío no se había ido. Se aferraba a las esquinas de las ventanas y a los espacios entre cada palabra que intercambiaban. En el juzgado del condado, un viejo edificio de ladrillo rojo, con columnas de piedra y pintura descascarada. Algo más pesado que el invierno flotaba en el aire. Algo enterrado hacía tiempo. La verdad, dentro Ryan Blake estaba sentado en el banco de madera frente a la sala 2A, con una carpeta apretada en las manos y un eje a sus pies. El pastor alemán se sienta erguido, alerta a pesar de su edad, con un chaleco azul oscuro que dice «Canino». Compañero de servicio jubilado con letras descoloridas. Su hocico se había vuelto más gris en las últimas semanas, pero su mirada seguía siendo aguda e impasible. Junto a ellos se sienta un hombre de unos 70 años, fibroso pero robusto, con las manos callosas por años de papeleo y notas de campo. Se llamaba Lewis Dre, un investigador de asuntos internos retirado con fama de no dejarse dominar por la política. Lewis tenía el pelo canoso y ralo, una mandíbula prominente, y llevaba un viejo maletín de cuero, como si cargara con el peso de todas las verdades que nadie quería oír. Había salido de su retiro por esto, no por Ryan, sino por Dan Blake, el hombre al que una vez consideró colega y amigo. Ryan había conocido a Lewis 2 semanas antes, tras localizarlo a través de un foro encriptado para veteranos de las fuerzas del orden. Lewis no respondió de inmediato, pero cuando Ryan le envió la copia del video, las notas de campo y el audio oculto con la voz de Mercer Lewis, condujo hasta Cedar Ridge,
al día siguiente sin hacer preguntas. Ahora, cuando la puerta de la sala se abrió con un chirrido y el alguacil los llamó, Ryan se puso de pie. Axel se movía a su lado, como una sombra, silencioso y firme. Era la hora y la sala era modesta, revestida de madera oscura, con una bandera estadounidense ligeramente ondeando en la pared del fondo. Sentada en el estrado estaba la jueza Amanda Kellerman, de unos 50 años, afroamericana, con el pelo corto y canoso y gafas sobre la nariz. Conocida por su precisión y su tolerancia cero a la manipulación, había sido fiscal y aún conservaba esa mirada interrogadora. «Detective Blake», dijo sin preámbulos, «ha solicitado esta audiencia bajo la sección 47 para la reevaluación de una muerte con participación de un agente. Me han dicho que trae nuevas pruebas». «Lo haré, señoría», dijo Ryan con voz firme. «Con permiso, me gustaría presentar material de audio y video, así como el análisis jurado de un investigador jubilado con licencia». El juez asintió. «Continúe». Louis se puso de pie y dio un paso al frente. Su voz no era fuerte, pero resonó en la sala como un bisturí. En 2019, el agente Daniel Blake respondió a una llamada en un almacén relacionada con el tráfico de narcóticos. El registro oficial indica que la causa de la muerte fue una explosión de gas, pero los archivos recuperados de la cámara corporal de Blake y un disco duro de respaldo oculto sugieren lo contrario. Louis colocó la memoria USB en la bandeja de pruebas. La pantalla detrás del banco se encendió. La grabación comenzó. Dan Blake, con voz clara y respiración entrecortada, narraba su llegada al almacén. Ryan lo había visto tantas veces que era imposible contarlo, pero aún le oprimía el pecho. Se giró hacia Axel, quien observaba la pantalla en silencio. Entonces se oyeron los disparos, la voz de Dan gritando: «¡Caballo, suéltame, Axel, vete!». Pero Axel no se fue. La sala permaneció en silencio mientras las imágenes granuladas mostraban al perro regresar herido pero inflexible, tendido junto al cuerpo de Dan. Entonces se oyó la voz: «Objetivo neutralizado. Obtengan los archivos. ¡Váyanse!». La voz de Mercer fue identificada y fechada. Louis continuó: «Después de esto, el detective Blake descubrió los registros de otra persona presente en la escena, un contratista llamado Thomas Carrion. Su ADN se encontró en muestras de sangre seca aún rastreables en el lugar y ha estado desaparecido desde esa semana. No se menciona a Carrion en el informe oficial del incidente. Ninguna. Esa omisión, su señoría, es intencional». El juez Kellerman frunció el ceño. «Está insinuando que el informe fue alterado». «No lo estoy insinuando, su señoría. Lo estoy afirmando». La puerta de la sala crujió. Un hombre uniformado hizo clic y se sentó cerca del fondo. Capitán Leon Mercer, alto y elegante, con un traje gris, una placa aún brillante en el pecho. Su rostro no delataba nada, pero Ryan sintió que la sala se transformaba. Mercer ha sido citado, pero aún no se han presentado cargos. Brian se levantó de nuevo. «Yo también presenté esto». Sacó de su carpeta una pequeña grabadora y pulsó el botón de reproducción. La voz de Dan Gituzala llena la sala, cansada pero clara. «Si me pasa algo, no dejes que entierren esto. Mercer está ligado a algo más grande. No está solo». El juez Kellerman miró a Mercer. «Capitán, tiene algo que decir». Mercer no se movió. Esa cinta podría haber sido editada. «Verificamos la integridad de los archivos». Louis respondió con calma. Su firma coincide con la marca y el modelo originales de la cámara corporal y la grabadora secundaria del agente Blake. Se hizo el silencio de nuevo. El juez respiró hondo y luego habló. «La acusación penal recaerá en la fiscalía, pero considero suficientes motivos para solicitar una investigación exhaustiva de las acciones del capitán Mercer y los sucesos relacionados con el incidente del almacén. Además, concluyo que el oficial Daniel Blake actuó con valentía y que su compañero el perro Axel demostró una lealtad y un coraje extraordinarios.
Recomiendo formalmente una recomendación ostentosa y solicito que se reconozca a Axel en el expediente como animal de servicio lesionado en acto de servicio. Axel emitió un suave ruido sordo como si comprendiera. Tras la audiencia, Ryan permaneció de pie frente a la escalinata del juzgado, con el viento azotando su cuello. Louis estaba a su lado con las manos en los bolsillos. «Tu padre era el tipo de policía que quería ser», dijo Louis. No le importaba la política, solo la gente. Ryan asintió. Se merecía algo mejor. Louis miró a Axel. Él también. Axel meneó la cola lento y pensativo. Más tarde esa noche se celebró una pequeña ceremonia privada fuera de la comisaría. Ryan estaba de pie junto a una placa de piedra recién grabada. El oficial Daniel Blake en servicio en sacrificio jamás callado. Debajo grabado en letras más pequeñas K9. Eje compañero protector superviviente. Sin música, solo silencio. Y luego un ladrido alto y claro de Axel. Todos se giraron. Nadie dijo una palabra. La nieve había comenzado a caer de nuevo en Cedar Ridge, silenciosa y lenta, tiñendo los tejados de plata y cubriendo los campos con un silencio que solo el invierno podía imaginar. Era la clase de nieve que no pica. Suavizaba las fronteras, difuminaba los límites y suavizaba incluso las verdades más duras. Ryan estaba en el porche de su nueva propiedad a las afueras del pueblo. Un terreno de 800 metros, 2 acres, enclavado entre un bosque de pinos y abedules. La cabaña era modesta, pero estaba recién pintada, y el viejo granero del otro lado había sido reformado para convertirse en un centro de entrenamiento con espacio para perreras, rejillas de olor, pistas de obstáculos y salas de recuperación. El letrero que colgaba cerca de la puerta decía simplemente: Adiestramiento y Rehabilitación Canina Blake y Axel Foundation. Había pasado los últimos 2 meses transformando el lugar e invirtiendo su dinero y sus ahorros en algo que no solo le parecía necesario, sino también justo. No solo un monumento, sino un comienzo. La fundación entrenaría perros para servicio y terapia, los asociaría con oficiales y veteranos, y acogería a perros retirados y olvidados como Axel, cuyo servicio no terminó con la misión. Axel yacía en su sitio habitual, cerca de los escalones del porche, acurrucado con la barbilla apoyada entre las patas. Su respiración era más lenta, pero incluso en reposo, sus orejas se movían con cada sonido lejano. Había perdido un poco más de peso en las últimas semanas, y la cojera se había acentuado, pero seguía a Ryan a todas partes, cada herramienta que llevaba al granero, cada viaje al pueblo a buscar madera, cada paseo matutino bajo la escarcha. Era más lento, sí, pero nunca faltaba. Ryan se ajustó el abrigo y se sentó a su lado con las botas y las patas juntas en la nieve. «Sabes, solía pensar que papá estaba solo en ese almacén», dijo Ryan en voz baja. «Pero nunca lo dejaste, ¿verdad?» Axel no levantó la cabeza, pero meneó la cola, una vez rozando suavemente el escalón. Ryan metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó una pequeña caja plana. Dentro había un medallón recién acuñado con una cinta de terciopelo. La insignia del Departamento de Justicia estaba grabada en el centro con las palabras «Valor en el servicio» en el borde. Debajo un nombre: Axel Unidad Canina Retirado. Le dio la vuelta al medallón. En el reverso, con un grabado cuidadoso: el compañero que nunca lo soltaba. Lo colocó junto a la pata de Axel. El perro no se movió, pero Ryan vio que sus ojos se posaban en él. «Te lo ganaste hace mucho tiempo», murmuró Ryan. Solo necesitaban tiempo para alcanzarlo. Un crujido de neumáticos sobre la nieve llamó la atención de Ryan. Una camioneta gris aparcó cerca de la puerta y dejó atrás a Sarah Cadding, envuelta en un grueso abrigo azul marino y con la bufanda bien ajustada. Llevaba el pelo castaño rojizo recogido bajo un gorro, y su habitual reserva clínica se había suavizado hasta convertirse en algo más cálido. En las semanas posteriores a la audiencia, detrás de ella, estaba un niño de unos 12 años. Milo, su sobrino, un chico delgado con una mata de rizos oscuros y una sonrisa tímida con guantes demasiado grandes,
y una mochila demasiado grande para su figura. Milo había empezado a trabajar como voluntario a tiempo parcial con Ryan para aprender a manejarlo, y rápidamente había congeniado con una beagle jubilada llamada Rosie. «Mañana», llamó Sara al acercarse. Milo insistió en que lleváramos más juguetes para el almacén. Ryan se levantó y saludó. Tiene buen sentido del ritmo. Se cambió de actitud hacia Axel bajando la voz. «¿Qué tal está hoy?», exhaló Ryan por la nariz. «Lento, pero sigue aquí». Milo se arrodilló junto a Axel quitándose los guantes para frotarle suavemente detrás de las orejas. «Es genial», dijo. «Él sabe cuándo estoy triste». Sara se desmayó. «Lo ha estado haciendo toda la vida». Ryan miró a Axel y luego de nuevo al establo de entrenamiento. La nieve seguía cayendo formando capas sobre el campo donde 3 nuevos reclutas, un Golden Retriever, un pastor belga Malinois y un mestizo fibroso de la reserva, se perseguían por la pista de agility bajo la supervisión de un oficial local llamado Torres. Dentro del granero una pared estaba dedicada a los caninos que habían servido y se habían retirado. La adición más reciente era una fotografía en blanco y negro de Axel tomada al día siguiente de la audiencia. Estaba sentado erguido junto al nuevo letrero de la fundación con la lengua afuera y un metal alrededor del cuello. Sobre él grabado en acero cepillado eje protector luchador amigo. Y debajo tallado en cedro pulido en memoria del oficial Dan Blake, el honor nunca muere. Una semana antes, Ryan había visitado el cuartel general de la división K9 en Helena. Se detuvo ante el muro de nombres rozando con los dedos docenas de placas grabadas. Una se había añadido esa misma mañana. Axel estaba centrado justo debajo de Dan Blake. La archivista, una mujer mayor de mirada amable, llamada señora Harron, le había entregado a Ryan el comprobante de antecedentes con lágrimas en la voz. «La mayoría no lo recuerdan así», dijo. «Pero creo que siempre fue diferente». Ahora, en la silenciosa nieve de la mañana, Ryan volvió a sentarse junto a su viejo amigo. Axel parpadeó lentamente, dejó escapar un largo suspiro de satisfacción y apoyó la cabeza en la bota de Ryan. Ryan se acercó su voz un susurro bajo el viento. «Te quedaste con él y te quedaste conmigo. Mi padre nunca estuvo solo porque te tenía a ti». Axel no respondió, pero Ryan podía sentir la calidez de su aliento firme y real. Esa misma tarde, un grupo de oficiales veteranos y cuidadores se reunieron para una pequeña ceremonia junto al establo de entrenamiento. No hubo reporteros ni discursos, solo historias compartidas en voz baja, con termos de sidra caliente, cada persona apoyando una mano en el grueso abrigo de Axel al pasar. Al ponerse el sol, Ryan volvió a colocar el metal de Axel en su collar. Su peso era ligero, pero su significado inconmensurable. «Estás en casa», dijo Ryan simplemente. Y mientras las primeras nieves del invierno los rodeaban una vez más, Axel durmió bajo los árboles junto a su compañero, mientras el viento traía consigo el legado de quienes nunca dejaron de vigilar. A veces los mayores milagros no llegan con relámpagos ni declaraciones estridentes. Vienen silenciosos sobre 4 patas de pelaje gris y mirada firme permaneciendo a nuestro lado cuando el mundo se aleja. Axel era más que un perro. Era un símbolo de fe, lealtad y el amor silencioso que nunca pedía ser visto, solo sentido. Incluso cuando el mundo intentó enterrar la verdad, incluso cuando dolía, él se quedó. No por deber, sino por amor. Y quizás es ahí donde Dios obra mejor, en los corazones de los olvidados, en las segundas oportunidades que nos atrevemos a dar y en las oraciones silenciosas que suenan como pasos de regreso a casa. Así que si esta historia te conmueve, si crees que ninguna alma humana o animal merece ser abandonada, deja un comentario diciendo amén abajo. Que esta palabra sea una bendición para todos los que esperan amor y un recordatorio de que ningún acto de fe es en vano. Comparte esta historia con alguien que necesite esperanza. Suscríbete para más historias reales, de amor, redención y valentía. Y que Dios bendiga a todos los que nos ven, especialmente a quienes han amado y perdido a un amigo peludo.
porque a veces cuando creemos que los estamos salvando, son ellos quienes nos salvan.